Tipos de harina de trigo. Existen muchos tipos de harina procedentes de cereales, frutos secos, semillas y tubérculos que hasta ahora realmente se están conociendo y aprovechando. No obstante existir tantas harinas, a grosso modo se pueden clasificar en dos grupos: harinas con gluten y harinas sin gluten. Entre las harinas con gluten más conocidas se destacan harina de trigo, harina de centeno, harina de cebada y harina de avena. Y entre las harinas sin gluten podemos encontrar harina de soya, harina de maíz, harina de almendras, harina de arroz, harina de coco, harina de papa y harina de yuca. La harina de trigo se caracteriza por su alto contenido de gluten, una proteína que le concede elasticidad a la masa, desarrollo con levadura y estructura para mantener la forma de los productos horneados. Según la cantidad de gluten podemos distinguir dos principales tipos de harina de trigo: harinas de fuerza, ricas en gluten, y harinas flojas, suaves o débiles, pobres en gluten. Dependiendo de la zona o región donde se cultive el trigo, los porcentajes del gluten pueden variar. Las harinas de fuerza están elaboradas con granos de trigo duro y el contenido de proteína de gluten oscila entre 13 y 15%. Tienen mayor capacidad de absorción de líquidos, la masa es de gran resistencia para estirarla y se puede modelar mejor. Son especiales para panificación. Pertenecen al grupo de harinas fuertes, la harina para pan y harina integral. Esta harina resulta de la molienda del grano entero del trigo, con todos sus componentes, sin separar ni refinar. Es de color más oscuro y los productos son más densos. Las harinas flojas, procedentes de trigo blando y tierno, tienen baja proporción de proteína de gluten, entre el 7 y el 11%. Son harinas suaves, especiales para trabajar con levaduras químicas. Se emplean en pastelería y repostería. No sirven para trabajar en panadería. En el grupo de harinas flojas se incluyen harina todo uso, uso múltiple o multiuso, con porcentaje de proteínas entre 9 y 11%. Está formada por partes iguales de harina de fuerza y harina floja. Como su nombre lo indica, es de uso general. Se emplea en la cocina salada, panes flojos, panes de molde y pastelería. Harina para pastel. Contiene menos proteínas, entre 7 y 9%. Se trata con cloro para romper la fuerza del gluten y se mezcla con fécula de maíz en una proporción del 10 al 12%. Se logran tortas o pasteles más esponjosos, con una textura más ligera y suave. Harinas con leudante. A esta harina se le adiciona un impulsor o levadura química, que por lo general es polvo de hornear. También se conoce como harina preparada. Harina preparada para pastel, más conocida como harina de cajita. Contiene químicos, aditivos, polvo para hornear, leche en polvo y saborizantes. Es una premezcla para elaboración rápida de tortas o pasteles. Aunque no se manejan en todos los mercados, también se definen harinas de media fuerza con porcentajes de proteína entre el 11 y 13%. Y en algunos países harinas de gran fuerza con porcentajes mayores al 15%. Están destinadas fundamentalmente a la industria de pastas y productos de panificación congelados. La clasificación de las harinas de trigo también varía según el país y es común encontrarlas con diferente denominación. En Estados Unidos, Reino Unido y Colombia tienen nombres que describen el tipo de harina y sugieren su uso: harina para pan, harina integral, harina todo uso o multiuso, harina con polvo de hornear, harina para pastel. En Argentina y otros países de Sudamérica clasifican la harina con ceros, desde medio cero a 4 ceros. La cantidad de ceros indica el grado de refinamiento. 4 ceros definen la harina más blanca, más floja o suave y la más refinada. 3 ceros definen la harina media fuerza, todo uso o plain. 2 ceros definen la harina de fuerza. 1 cero define la harina de gran fuerza. En varios países de Europa, según el porcentaje de proteína, porcentaje de ceniza o tasa de extracción, clasifican y denominan las harinas de trigo. En España la harina se clasifica por la fuerza, representada con una W, en función al porcentaje de proteínas o contenido de gluten, y por la tasa de extracción, que indica qué tan integral es. La denominación W de 100 a 140 corresponde a una harina floja, y más de 300 harina de gran fuerza.
En Italia, la denominación de las harinas va desde 00 hasta 2. 00 corresponde a una harina floja, un 0 harina media fuerza o todo uso. La harina de fuerza se identifica con el número 1 y con el número 2 la harina semi-integral. La harina integral no tiene denominación. En Francia la denominación oscila entre 45 para la harina más floja y 150 para la harina integral. En Alemania la harina más floja se denomina 405 y 1050 la de más fuerza. La harina integral se identifica con el número 1600. Texto completo de este tutorial y recomendaciones en mi página clubderepostería.com. Visita nuestra tienda cursos.clubderepostería.com. Si te gusta este video, haz clic en manito arriba. Síguenos suscribiéndote a este canal.